A ver, ¿se imaginan que un gobierno decida subir el salario mínimo un 23%, así, de un día para otro? Bueno, en Colombia esto no fue una simple idea. No, desató un verdadero choque de trenes, uno legal y económico, que terminó en una batalla judicial tremenda. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Y todo, pero todo empieza con este número, 23%. Ojo, que no es cualquier cifra, ¿eh? Fue la chispa que prendió la mecha de un debate nacional súper intenso sobre la economía, las leyes y, al final del día, sobre qué significa realmente tener un salario justo. Miren, para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, hay que poner las cosas en perspectiva. La inflación de ese año fue del 5.3%. La propuesta del gobierno no es que fuera un poquito más alta. No. Era casi 4 veces mayor. O sea, una diferencia gigantesca. Nada que ver con aumentos de años anteriores. Y claro, con estas cifras, el escenario estaba servido para un enfrentamiento de película. Y la pregunta que flotaba en el aire era clave. ¿Era esta una jugada audaz para conseguir un salario más digno? ¿O por el contrario, una apuesta económica súper arriesgada que podía poner en jaque al país entero? Bueno, en este análisis vamos a recorrer todo el camino. Primero, ese impactante aumento del 23%. Luego, la justificación del gobierno con su idea del salario vital. Después, claro, la reacción legal y económica que no se hizo esperar. Nos meteremos de lleno en los argumentos de quienes demandaron, veremos el fallo decisivo de la Corte y por último nos preguntaremos, ¿y ahora qué sigue? Ok, vamos con la primera parte, el impactante aumento del 23%. Todo empezó oficialmente con un papel, un documento, el Decreto 1469. Vamos a ver qué decía exactamente. Bien, a finales del 2025, el gobierno publica este decreto, el 1469. ¿Y qué decía? Pues que a partir de enero de 2026, el salario mínimo mensual pasaría de ser más o menos 1.423.000 pesos a más de 1.750.000. Un salto de verdad nunca antes visto. Ahora, la justificación del salario vital. La pregunta que todo el mundo se hacía era, ¿por qué un salto tan, pero tan grande? Bueno, el gobierno dijo que ya era hora de dejar atrás la fórmula de siempre y probar algo totalmente nuevo. Y aquí es donde entra este concepto del salario vital. Se basaron en estudios de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que para quienes no la conocen, es la agencia de la ONU para temas laborales. La idea, en el fondo, es sencilla, pero muy potente. El salario mínimo no solo tiene que ganarle a la inflación, sino que tiene que alcanzar para vivir con dignidad. Entonces, ¿cómo lo calcularon? Pues, según sus números, había una diferencia, una brecha del 22.7% entre lo que era el salario mínimo en ese momento y lo que estimaban que costaba vivir. Así que, ¡pum!, el aumento del 23% buscaba cerrar esa brecha de un solo golpe. Bien, llegamos a la tercera parte, la reacción legal y económica. Como era de esperarse, esta decisión provocó una reacción inmediata y, la verdad, bastante fuerte. Gremios, empresarios, expertos legales, todos sintieron que el gobierno se había pasado de la raya y presentaron un montón de demandas para tumbar el decreto. Y aquí, atención, porque llegamos al puro corazón del problema legal. La ley en Colombia es súper clara. Tiene una fórmula para calcular el aumento. Se suma la inflación y la productividad. Y si uno hacía la cuenta, pues el aumento debía ser de más o menos 6.2%. Nada que ver con el 23% que proponía el gobierno. La crítica principal era esta. Oigan, el gobierno basó el aumento en el salario vital de la OIT, un concepto que no está en nuestras leyes. Básicamente, la acusación era que se ignoró la ley local para aplicar una idea de un estudio internacional que, si bien es interesante, pues no tiene fuerza de ley en Colombia. Pasemos ahora a ver en detalle los argumentos de los demandantes, porque este choque de principios entre la ley colombiana y este ideal internacional se convirtió en un ataque legal por varios frentes. Veamos cuáles fueron exactamente. Bueno, el caso de los demandantes se apoyó en varios puntos clave. Dijeron que el decreto era, primero, ilegal, porque violaba la ley de la fórmula. Segundo, económicamente dañino, que iba a generar inflación, desempleo y a perjudicar a las pymes. Tercero, que se basaba en datos erróneos del estudio de la OIT.
Y cuarto, que era arbitrario, que no explicaba bien su lógica. Pero de todos estos, el argumento más fuerte, el que de verdad hizo ruido, fue este de que todo el cálculo del gobierno partía de una base equivocada. Y aquí está el detalle que fue, crítico. Los demandantes mostraron que el estudio de la OIT calculaba todo pensando en un hogar de 4 personas. Pero ¿qué pasa? Que los datos oficiales del DANE, que es la Agencia de Estadística de Colombia, dicen que el hogar promedio en realidad es de 2.86 personas, o sea, menos de 3. La conclusión de ellos era simple. Este error inflaba artificialmente el costo de vida y, por lo tanto, toda la idea del salario vital estaba mal calculada desde el inicio. Y este gráfico lo deja clarísimo. Miren la desconexión tan grande de la que hablaban los críticos. Por un lado, tenemos la productividad, con un 0.91%, y la inflación, con un 5.3%. Cifras normales, de un dígito. Y por otro lado, ¡boom!, un aumento salarial propuesto del 23%. O sea, una cifra que se sale totalmente de la gráfica, que parece no tener nada que ver con la realidad económica del país. Ok, llegamos al fallo de la Corte. Con todo el país pendiente, la decisión recayó sobre el tribunal más alto en esta materia, el Consejo de Estado. Y lo que decidieran, bueno, iba a marcar un antes y un después. Y la fecha clave fue el 12 de febrero de 2026. Ese día, el Consejo de Estado dio a conocer su decisión. Ojo, una decisión preliminar, pero con consecuencias inmediatas para todo el mundo. ¿Y cuál fue la decisión? El decreto quedó suspendido provisionalmente. En otras palabras, el aumento del 23% quedó congelado. Por ahora, los demandantes se anotaban una victoria. La lógica legal detrás de esto se apoya en 2 principios. El primero, en latín, es fumus boni iuris, que suena complicado, pero significa algo así como apariencia de buen derecho. O sea, la Corte vio que había pruebas muy fuertes de que se había violado la ley. Y el segundo es el periculum in mora, que se traduce como peligro en la demora. Aquí la Corte sintió que había un riesgo real de un daño económico irreversible si el decreto seguía adelante. En resumen, el caso en contra del aumento parecía muy sólido y el peligro de esperar era demasiado grande. Muy bien. Y con esta decisión, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas y qué preguntas quedan en el aire? A ver, las consecuencias inmediatas son estas. Primero, se congela el aumento del 23%. Queda oficialmente en pausa. Segundo, hay un reinicio. Se le ordena al gobierno que fije un nuevo salario, uno temporal, para el 2026. Y tercero, el veredicto final. La Corte todavía tiene que tomar una decisión definitiva sobre si el decreto es legal o no, pero eso será más adelante. Al final, la decisión de la Corte le puso freno a una política muy específica, pero no resolvió el gran debate de fondo. La pregunta sigue ahí, flotando. ¿Cómo hace un país para equilibrar las reglas económicas que ya existen con ese deseo de tener más equidad social? Esa es la gran pregunta que queda sin respuesta. Y lo que sí es seguro es que ese caso hizo que esa conversación en Colombia apenas esté empezando.